Bien, acaba de terminar el Consejo de Ministros, sí están hablando algunos ministros, el canciller en este momento. Escuchemos, se refiere a lo que ha ocurrido el día de hoy en Tacna. Adelante. De la Comisión Demarcadora de Límites del año 29 y 30 se inicia en el punto Concordia. Y sobre eso el Perú no tiene ninguna duda. Y es una certeza, es una realidad jurídica que existe. Si existiera en otro, de parte de nuestros vecinos chilenos, una interpretación diferente, esa interpretación diferente tendrá que ser analizada de acuerdo a las normas que existen en el mismo Tratado de Lima de 1929. Yo quiero reiterar la voluntad del Gobierno del Perú de llevar la más armoniosa y pacífica relación con Chile. Tenemos un futuro de integración común, un futuro de desarrollo común, en el que tenemos una multiplicidad de áreas en las cuales podemos y debemos trabajar. Más aún, hemos avanzado sustantivamente en el establecimiento de la frontera marítima y este es un ejercicio del cual podemos sentirnos orgullosos los dos países. Espero que... Bien, justamente ahí va a seguir la conferencia. Si hay algo muy importante, entramos en directo. Estamos en este momento con Francisco Beiguren, a quien me es un gran gusto recibirlo. Pancho, buenas noches. Un gran gusto para mí también estar de regreso y estar en tu programa y verte. Ya estás aquí en Lima instalado, ya dejaste el cargo de embajador. ¿Cuándo culminó tu periodo? Bueno, la resolución que dio por concluidas las funciones, la resolución suprema fue de mediados de junio, pero las tareas pendientes asumidas ante la Cancillería son hasta fin de este mes. Yo ya he regresado, tenía tiempo acumulado de vacaciones que no usé, así que venía un par de semanas antes y ya me quedo, ya retomé mis clases en la universidad y ya estoy aquí. Estupendo, entonces te puedo preguntar de algo que me interesa mucho, tu opinión es, ¿cómo has visto en concreto esta ceremonia, este rito del voto de confianza en el Congreso y cómo se puede mejorar? Y con mi ignorancia del tema constitucional, acá es como un híbrido, ¿no? De una parte de un sistema parlamentario, un sistema presidencial, pero como que algo no cuaja en esto. ¿Crees eso? Sí, claro. Nuestro sistema es fundamentalmente presidencial, pero a lo largo de estas décadas y de años se le han ido incluyendo algunas instituciones de corte parlamentario para buscar moderar, frenar el poder presidencial. La Constitución del 93 estableció un cambio importante en cuanto a la 79 respecto a esta figura del voto de confianza del gabinete recién designado. Porque se establecía anteriormente que el gabinete recién designado, el presidente del Consejo y su equipo, acudían al Congreso dentro de los 30 días para presentar su plan de acción, su plan de gobierno, las principales medidas que iban a hacer. Pero no había un voto. Pero no había un voto. Eso cambia en la del 93. Sí, cambia en el 93 y me parece un injerto errado, porque lleva a una situación que, claro, cuando el Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria pasa suave. Puede decir lo que quiera, no tiene riesgo, le van a dar la confianza. Cuando no la tiene, la pierde o el Parlamento está un poco dividido, bueno, van pasando estas cosas. Alguien dirá, eso es bueno, pero yo creo que el mismo sistema tiene algunos vicios que se han agudizado respecto a los dos últimos gabinetes. Por ejemplo, es perfectamente legítimo que los grupos que no son el gobierno o que son de oposición, frente a la exposición de un gabinete de ministros de un gobierno que no es el suyo, puedan o votar en contra, pero también abstenerse, porque no se quieren comprometer, no quieren darle el respaldo político a un programa que no es el suyo y que eventualmente después van a tener que criticar. Entonces, ¿qué sucede? La Constitución exige, para mí, el voto de confianza es una hermana distinta, pero complementaria de la censura. En la censura, un grupo de parlamentarios la pide y para que se apruebe, el Congreso tiene que votar mitad más uno del número legal y caen los ministros. Correcto. En el voto de confianza, quien lo tiene que pedir son los ministros o el presidente del Consejo. Y aquí viene el tema, si bien la Constitución no dice nada ni expresamente, ni el reglamento tampoco, yo interpreto, pueden haber otras interpretaciones, yo interpreto que al igual que la censura, el Consejo de Ministros tiene que lograr la mitad más uno del número legal de votos. Porque eso es confianza. La mayoría del Parlamento ha respaldado. Y eso tiene un primer problema, como decía. Si el gobierno no tiene mayoría, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? ¿Moderar su discurso para contentar a los otros? Y ahora, en este caso, el gabinete Jara, pues se han dado distorsiones muy graves, ¿no? Me parece. Que empezaron con el gabinete Cornejo, ¿qué pasaron? ¿verdad? Y que ahora se han agudizado. Porque, por ejemplo, las menciono rápidamente, porque me parece que son bien serias. En primer lugar,
esta interpretación que viene de una interpretación de la Comisión de Constitución de hace algunos años, que si los votos, si las abstenciones fueran más, no se cuentan y hay que volver a votar. ¿Por qué? Si quien tiene que lograr el voto de confianza son los ministros. Si ellos no la logran, es como le hubieran aprobado en inverso una censura. Se tienen que ir. Pero no se interpretó así. 2, la Constitución y el reglamento del Congreso son clarísimos. La cuestión de confianza planteada por el gabinete se vota o en esa sesión o en la siguiente. Pero siempre que habla del se vota una vez. Acá se ha votado 3. Acá se ha votado 3. O sea, claro, por la interpretación esta de que si se abstiene una mayoría, hay que seguir votando. Claro, y si somos rigurosos, y yo creo que lo soy, en la tercera votación tampoco ha alcanzado mayoría. No, porque si sumamos, aparte del empate y la dirimencia, si sumamos el no más las abstenciones, son más. Y no lograron la mitad de los votos. O sea, claro, ya nadie quiere darle vueltas a esto, yo tampoco, se acabó la historia. Claro. No, ya pasó. Pero yo creo que en un futuro hay que quitar este voto de parte del Congreso al nuevo gabinete. Creo que fuerza una situación anómala. Y si bien esto ha servido para una negociación política que nunca está mal, de todos modos se ha distorsionado mucho la institución. Ahora, y da una imagen de inestabilidad, de desgobierno. Pero te saco ahora del profesor, del abogado constitucionalista al político. Y ahí, ¿qué ha caminado? No soy político. Bueno, pero ha sido ministro de Estado, más o menos es un cargo político, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado con estos 2 últimos gabinetes? Porque antes habían problemas, pero como que había una tradición de que te doy el voto al comienzo, salvo que hay una barbaridad. Nunca había pasado de que dos gabinetes, el de Cornejo y el de Jara, estuvieron a un punto de irse. Ayer fue una locura. Si iba Kenji Fujimori, perdían. Sí. No, bueno, yo creo que van pasando varias cosas. Todo gobierno se desgasta. En este caso, este gobierno ha ido perdiendo en su bancada algunos miembros. O sea, ya tiene menos votos propios. Y bueno, en verdad se ha dado una cosa muy curiosa en los últimos tiempos. Algo que no es muy común. Cambia el premier, pero no cambia mucho el elenco que lo acompaña, ¿no? O sea, salió, querido amigo, el primer ministro Juan Jiménez, y en principio él era el único que se iba. Todos los demás ministros quedaban, pero hubo un cambio con el de educación. Pero 1 o 2 cambios nada más. No, 1 creo. Aparte del. O sea, pero todo el equipo se quedó y se fue el presidente del Consejo de Ministros. Luego viene lo de Villanueva, que tampoco cambia mayormente ministros, y el que llega y el que se va es el primer ministro César Villanueva. Sin duda una persona competente. Y luego, claro, después de la salida y la forma en que se produce, supongo que viene una crisis y hay que buscar un presidente del Consejo de Ministros. Y se mueve a alguien que ya está de ministro, a René Cornejo, pero hay uno que otro cambio, ¿no? Pero el grueso del elenco se mantiene. Y ahora en Jara pasa lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Como dice la propia Ana Jara, ¿y cuál es el problema? Ninguno, pero lo que digo que normalmente parecería es que cuando cambia el presidente del Consejo se hace una recomposición, él trae también un poco su gente. Ya, le pregunto al profesor, ¿no es que el problema es que en verdad el premier o el presidente del Consejo de Ministros es alguien que está como pintado en la pared porque en verdad el que corta el jamón es el presidente? No, es que el presidente siempre tiene que ser el que corta el jamón. Pero en otros sistemas tú tienes a un presidente del Consejo de Ministros que sí tiene funciones. En nuestro caso, la figura del presidente del Consejo de Ministros tampoco está muy bien definida. Así es. La Constitución dice que es el vocero del gobierno después del presidente y una especie de coordinador entre los ministros. Y su momento cúspide, que no lo han usado mucho, es cuando, se supone, le debe proponer al presidente a su elenco. Y lo conversa. Claro, pero lo conversa, porque el jefe de Estado y jefe de gobierno en nuestro país, en nuestro sistema, es el presidente de la República. Por eso, en rigor, no es un primer ministro, como le solemos decir, que es más fácil, o premier. Es presidente del Consejo. Articula. Pero a veces se da que algunos ministros pueden tener más poder político real que el presidente del Consejo, ¿no? Y no estamos en tiempo de repensar eso, de ver cómo, si te dieran la posibilidad, porque además es bien complicado hacer un cambio constitucional. Yo creo que todas las propuestas que se hacen... ¿Cómo lo armarías el rompecabezas? Es que el Perú es un país... La experiencia enseña peruana algo interesante. El mismo esquema constitucional, sin tocarle una línea, una letra, un artículo, puede tener manifestaciones bastante distintas según un tema que depende de la realidad política y no está en la Constitución.
¿Cuál es la correlación de fuerzas que tiene el gobierno? Claro. En el Congreso? Por ejemplo, cuando un gobierno tiene mayoría propia o por alianzas, nunca vas a ver una censura, le van a delegar facultades legislativas, le van a convalidar los decretos de urgencia y le van a dar el voto de confianza. Cuando un gobierno no tiene mayoría propia o el Congreso está muy fraccionado, vas a ver más interpelaciones, eventualmente más censuras, rara vez le van a delegar, le van a revisar los decretos de urgencia, en fin. Pero en ese con caso, el mismo texto, ¿ah? Pero en ese caso se abren dos posibilidades. Sí. Un gobierno que sabe hacer alianzas y que forma alianzas. Y yo creo que ese es el Y mandato. un gobierno como este que no hace alianza de nada y que cada votación viene, pues es un albur. Yo creo que pasa. ese es el mandato. Cuando el mandato a un gobierno que no tiene mayoría es construirla con el diálogo político, con el acuerdo. Por otro lado, también tenemos otra peculiaridad. Tenemos, desde la Carta del 79, la segunda vuelta para la elección del presidente al estilo francés, pero no para el Congreso. Claro. O sea que el Congreso se define a la primera, pero el presidente electo es el que sale electo a la segunda. O sea que allí también... Y varios parlamentarios de Gana Perú, por ejemplo, y cuando, por ejemplo, estos 6 que se fueron